Es para mí un gusto tener hoy a nuestros colegas de Uruguay, la enfermera Sara González y el doctor Marcelo Valverde, en esta sesión del capítulo de enfermería. Y voy a dejar el micrófono con la enfermera María Guadalupe Muñoz y con Claudia Mateo. Bienvenidos todos. Gracias, muchas gracias. Bienvenidos todos los colegas que nos acompañan de diferentes partes de Latinoamérica y por supuesto de nuestra querida República Mexicana. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Y sí, la doctora mencionó que tenemos invitados de lujo. Gracias, querida Sara, por haber aceptado la invitación de compartir con nosotros tu experiencia. Sin más preámbulo y tu presentación ya está lista, voy a ceder la palabra a la licenciada Claudia Mateo para que te presente. Gracias. ¿Cómo no? Muchas gracias. El agradecimiento es nuestro por habernos invitado. Hola, muy buenas tardes. Pues bueno, vamos a dar inicio al módulo de trasplante hepático con el capítulo de enfermería. Sean todos bienvenidos. Es un honor para mí poderles presentar a la licenciada en enfermería y especialista Sara González. Ella es coordinadora de las actividades del programa de trasplante hepático de Uruguay. El tema que vamos a ver el día de hoy es empoderamiento y liderazgo de enfermería en la implantación del programa de trasplante hepático en Uruguay. Bienvenida y adelante, por favor, licenciada. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por habernos invitado y darnos esta oportunidad de compartir la organización de las actividades de un programa de trasplante hepático, una licenciada en enfermería. Antes los quiero introducir un poco en lo que es nuestro país. Nuestro país es muy pequeño, está en Latinoamérica, estamos con los límites de Brasil y Argentina y somos bendecidos por tener una enorme costa en el Río de la Plata y el Océano Atlántico. Tenemos una población de casi 3,5 millones de habitantes y en nuestro país tenemos un sistema integrado de salud hace 16 años que está formado por instituciones del Ministerio de Salud Pública, que es el regente del sistema de atención de salud, y por un sistema de mutualistas privadas y por seguros de salud. Dentro del Ministerio de Salud Pública existe la Asociación de Servicios de Salud del Estado, que brinda la atención al 37% de la población uruguaya, y el sistema de atención privada brinda la atención al 63%. En el año 1980 surge el Fondo Nacional de Recursos, que es un ente semipúblico, y surge por la necesidad de cubrir todos aquellos procedimientos médicos, procedimientos invasivos o una tecnología, esta nueva tecnología médica, los medicamentos de alto costo y los dispositivos de alto costo. Para esto surgen los diferentes institutos de medicina altamente especializada que se dedican desde diálisis, trasplantes renales, trasplantes cardíacos, centros de hemodiálisis, los centros de diálisis peritoneales, centros de hemodinamia, y estos están todos financiados por el Fondo Nacional de Recursos. Y aquí es donde estamos nosotros. Desde el año 1992, la cobertura del programa de trasplante hepático, o sea, nuestros pacientes uruguayos, se trasplantaban en Buenos Aires. El Fondo Nacional de Recursos tenía un convenio con el Hospital Italiano de Buenos Aires y ahí se realizaban los trasplantes de adultos y los trasplantes de niños. ¿Cómo comienza nuestra historia? En el año 1997, en el Hospital Militar, es de donde estoy transmitiendo ahora y es donde funciona nuestro programa de trasplante hepático, el doctor Edgardo Torterolo, que era cirujano hepatobilio pancreático, tuvo la visión en ese momento de ya ir pensando en un programa de trasplante hepático, pero creó antes el servicio de tratamiento de las enfermedades hepáticas, porque nuestra población, los soldados militares viajaban en misiones de paz al Congo o a otros países, a otras zonas de África, y desarrollaban accesos amebianos. En aquella época los accesos amebianos se operaban, vivimos toda esa evolución, operarlos, drenajes percutáneos, tratamiento medicamentoso, y ya hace muchos años es solamente un tratamiento preventivo, higiénico y medicamentoso, pero preventivo. Se crea el servicio de enfermedades hepáticas y se piensa en un programa de trasplante hepático. Y aquí invitan a la doctora Solange Gerona, uruguaya, que se fue a formar
ya siendo médica, al Hospital Italiano de Buenos Aires a hacer gastroenterología y luego hizo hepatología en Buenos Aires y en el mundo. Juntos inician una primera etapa de un programa, pero no financiado por el Fondo Nacional de Recursos, y se llegan a realizar 13 trasplantes, de los cuales hoy hay 7 pacientes vivos que los atendemos en nuestro programa. Eso fue desde el año 98 al año 2002. Esta etapa del año 98 al 2000 la viví como licenciada operativa y jefa en bloque quirúrgico. Y aquí vamos al tema nuestro. Entonces, en el año 2002 se suspende el programa de trasplante hepático que lo pagaba Sanidad Militar y no estaba de acuerdo en hacer ese gasto porque era para las instituciones de salud pública y para el hospital policial. Entonces, en nuestro servicio se considera necesario contar con un programa de trasplante hepático. Y bueno, y la pregunta es, ¿era necesario realmente en Uruguay contar con un programa de trasplante hepático, dado que cruzando el río Uruguay teníamos el Hospital Italiano con un convenio para adultos y para niños? Y un programa de trasplante hepático, ¿por qué? Porque teníamos la dificultad, se tenía la dificultad del control y el seguimiento de esos pacientes que se trasplantaban en Buenos Aires o que estaban en lista de espera en Buenos Aires. Había que enviarlos, había que facilitarle la estadía al familiar del adulto o a los padres del niño. Había una alta mortalidad en lista de esperas. Imagínense, ellos tienen más de 44 millones en aquel momento de habitantes. En aquel momento había 400 pacientes en lista de espera en Argentina y nosotros teníamos 4. Uno de ellos lo trasplantamos cuando comenzamos nuestro programa en 2009. Imagínense que estamos hablando de 2004. Nosotros contábamos con una alta tasa de donación. Llegamos a ser segundos en el mundo en la tasa de donación. Hoy también ostentamos un puesto muy importante, porque estábamos entre 20 y 22 por millón de donación. Había un muy buen desarrollo de la medicina nacional como para encarar un proyecto de este tipo, y los costos teníamos un ente financiador. ¿Qué necesidades teníamos que cubrir? El Fondo Nacional de Recursos, que era el que iba a hacer la parte financiera, el Instituto Nacional de Donación y Trasplante, un organismo que nos brinda una gran seguridad al actuar con su transparencia, porque es quien adjudica los órganos, la misma lista de espera que mantiene cada programa de trasplante en el país, la mantiene el Instituto de Donación y Trasplante y es quien adjudica el órgano en conjunto con los integrantes del equipo. Y un centro de referencia. En este servicio, en el Servicio de Enfermedades Hepáticas, donde funciona el programa, era el centro donde estaban los recursos humanos que realizaban más cirugía hepatobiliopancreática del país, estaban los anestesistas con capacitación, los hepatólogos para atender el paciente y una enfermería que todavía no estaba capacitada más allá de los trasplantes que había realizado en bloque quirúrgico, porque en ese momento era la única licenciada del programa. Había iniciativa médica, teníamos un gran centro de influencia porque se creó una unidad institucional, había voluntad institucional para poder desarrollar el programa y los recursos estaban dados. Entonces el Fondo Nacional de Recursos se plantea, para ver si es realmente necesario hacer un programa de trasplante hepático y adjudicar los recursos, se invita a un consultante español quien se reúne, hace un llamado, después de estudiar realmente si los costos iban a justificarlo. Después el consultante, una vez de reunirse con las varias instituciones, deciden que sí, que están los requisitos y que es necesario un programa de trasplante en el Uruguay. Entonces, el Fondo Nacional de Recursos, en mayo del 2004, realiza el llamado a IMAES a que se presenten a ese llamado para implementar un programa de trasplante hepático. Esta fue la línea del tiempo y fue la visión que tuvimos en aquel momento. Dijimos, ¿cómo vamos a trabajar? Y así lo pensamos. En 2005, en 2004 se hizo el llamado, se nos adjudica en 2005 y dijimos, comenzamos con el seguimiento de todos los pacientes trasplantados en Buenos Aires, más los trasplantados por nosotros en la era anterior. En 2006 comenzamos con los adultos y en 2007 comenzamos con los pediátricos. El convenio que se realiza un convenio entre la Universidad de la República
el Hospital Dr. Manuel Quintela y en nuestro Hospital Militar del Ministerio de Defensa, se realiza ese convenio y se crea la unidad institucional el 25 de mayo de 2004. ¿Cómo estamos hoy con aquellos que proyectamos nosotros en 2004? El 3 de diciembre del 2007 hicimos el primer seguimiento. El 14 de julio del 2009 hicimos el primer trasplante. Y aún estamos pensando en cuándo vamos a hacer el trasplante pediátrico. Al día de hoy hemos realizado 265 trasplantes hepáticos y dentro de ellos 11 hepatorrenales. El Instituto Nacional de Donación y Trasplante, después que comienza a generarse este programa, nos nombra como programa de trasplante hepático y después, cuando surge la necesidad de trasplantar el primer paciente hepatorrenal, nos nombra programa de trasplante hepatorrenal. Cuando el equipo fue a hablar con el ente financiador para generar el programa, dijeron, nosotros para atender el paciente en la valoración pre, en el seguimiento pre, en el trasplante y en el post-trasplante, con todas las complicaciones que puedan surgir, necesitamos contar con todas estas especialidades, con hepatólogos, cirujanos, con los medios de transporte, con infectólogos, enfermería, anestesista, farmacia, el área de gestión administrativa importante, licenciada de trabajo social y todo lo demás que mencionamos en la diapositiva. Para ello, lo fundamental era el paciente debía recibir la atención en la primera etapa de todos estos profesionales. En el año 2009, el Fondo Nacional de Recursos otorga los recursos para iniciar el programa de trasplante hepático. En ese momento, quien les habla era la única licenciada de enfermería. Sí, estaba conmigo desde el 2004-2005, la licenciada Paula Martínez, sentada acá a mi derecha, pero en ese entonces era auxiliar de enfermería, aún no había estudiado y tampoco estaba cubierta por los recursos del Fondo Nacional de Recursos. Establecimos metas a corto plazo dentro del plan de enfermería y ese corto plazo, que por lo general sería un año, resultaron 3 años. ¿Y cómo encaramos este desafío de organizar el programa de trasplante hepático? Antes veamos la situación de enfermería en el Uruguay. ¿Existían colegas que tuvieran cargos de gestión en las direcciones de servicios de salud? Bueno, enfermería en el último censo que se realizó, que fue en el 2014, contaba con 6.371 licenciadas, 27.731 enfermeros. Había una relación de una enfermera a 3 médicos. Nosotros desde hace 14, 15 o un poquito más de años, cambió el modelo de asistencial, el modelo de salud del país, y entonces tenemos 54 cargos jerárquicos de licenciada de enfermería que están ocupando en direcciones de hospitalarias, en gerencias y en programas de primer, segundo y tercer nivel. Quería introducir un poco en esta situación para después ver al cargo que desempeñé como coordinadora de las actividades. Las actividades que tenía enfermería en ese momento, la internación y cuidado moderado con 2 camas, en cuidados intensivos la necesidad que surgiera, 1 o 2 camas, en la policlínica de pre y post, comenzamos con pocos pacientes, en el 2009 tuvimos 4 trasplantados nuestros, más los 7 trasplantados de la era anterior, más todos los trasplantados en Argentina. Y en el convenio se estipuló que el Hospital Central de las Fuerzas Armadas daría el resto de la cobertura. Enfermería para las policlínicas, enfermería en las diferentes áreas de internación, así como la planta física y todos los servicios de apoyo, que son fundamentales porque podemos tener la mayor preparación, el equipo de cirujanos para trasplantar, el equipo de patólogos para seguir, el equipo de enfermería para acompañar, pero si no tenemos los servicios de apoyo, el programa no puede funcionar. Y vayamos a enfermería. Vayamos a enfermería. Enfermería realizaba desde la coordinación de los operativos de trasplantes, y acá me quiero ubicar en el rol que ocupaba desde el 2009 al 2012, que estaba de supervisora del servicio de enfermedades hepáticas y coordinando los operativos de trasplante, que para nosotros, ¿qué implica un operativo? Que no es muy común. Las licenciadas de Latinoamérica cuando visitan quedan asombradas de ver que nosotros vamos al bloque quirúrgico,
recibimos el paciente en bloque quirúrgico para trasplante y los 2 primeros años los entregué en CTI. Hice todo el trasplante, acompañé a todo el equipo, porque la única que había hecho una pasantía en programa de trasplante había sido yo, pero además era necesario para poder enseñar y para poder aprender también yo en esos momentos. Enfermería también atiende a los pacientes internados, realizamos extracción de sangre a los niños, a los adolescentes con conflictos y a los adultos recién trasplantados hasta que el médico diga pueden sacarse el tapaboca y pueden ir al laboratorio. Se hace seguimiento de la evaluación pre y el pre-trasplantes. Existe un programa de educación muy ambicioso, todos sabrán que la educación es todo un proceso que lleva mucho tiempo, pero existe un programa de educación donde está integrado por el doctor Valverde, por 2 doctores, el doctor Olivari y el doctor Elizondo, que no se encuentran acá, y por la licenciada Ruth Viñe, quien hizo una maestría de educación en el Hospital Italiano de Buenos Aires. A cargo de enfermería está el personal de enfermería que asiste al trasplante hepático y también están las instrumentadoras quirúrgicas. Se hace todo el seguimiento post a cargo de enfermería y también las coordinaciones de toda la actividad que tenga que ver y los ecodoppler. Y de un programa de adherencia que ya les contaré. Y bien, acá llegamos a las funciones de la coordinadora de la actividad del programa de trasplante hepático. Es muy grande. Acá lo tratamos de transmitirlo de alguna manera. Es el nexo, la coordinadora es el nexo y la articulación entre todos los integrantes del programa, entre todos los integrantes del hospital militar que participan, con los pacientes, los familiares, con todas las áreas de apoyo, servicios y servicios externos del hospital. Servicios externos porque trabajamos con servicios de intervencionismo vascular que es externo, con el resonador también que es externo, y con los servicios de ambulancia de traslados especializados que también. Y realizo un nexo de articulación muy importante con la jefatura del programa de trasplante hepático. Este cargo, que he realizado hasta el 31 de julio de este año, ha sido el de mayor desafío, pero el que más gratificaciones profesionalmente me ha brindado. Ustedes ven, esa ruta parece tan linda, tan lisita, tan sencilla, y una luz muy hermosa en el fondo. Quizás sea la ignorancia al inicio de este programa, que igual siempre tuve con visión de futuro. Esos tréboles y todas esas flechas que se fueron dando a lo largo de todo el trasplante y que se fueron de todo el programa y que se fueron dando a diario. No es que fueran dándose en los años que llevamos del programa. A diario teníamos desafíos que se planteaban desde el inicio de la guardia hasta la noche, porque yo seguía siendo la coordinadora de los operativos. Bien, y veamos las fortalezas y las debilidades con las que me enfrenté para encarar este proyecto. Algo sumamente importante en esto es la apoyada que me sentí en todo momento por la dirección del programa de trasplante hepático. Fue una dirección muy inclusiva, donde nos hablábamos de igual a igual con las diferencias de las formaciones de cada uno, pero siempre estaban teniendo en cuenta mi opinión, para las decisiones que se iban tomando. Como debilidades me encontré que era la primera vez que iba a organizar el área de enfermería en un programa de trasplante hepático y todas las demás actividades del programa. Ignoraba con lo que me iba a enfrentar. Era la primera experiencia en trabajo en equipo, porque había trabajado mucho, pero no en equipos de esta manera. Y tenía un desconocimiento total de enfermedades hepatobiliopancreáticas. Sabía mucho de otras cosas, mucho de lo quirúrgico, había tenido que aprender en un área de medicina cuando pasé a sala de medicina, pero no sabía de esas enfermedades. ¿Qué fortaleza? Bueno, la actitud proactiva, una actitud que la tuve ya desde niña y que la fui desarrollando durante toda mi vida y que cuando nos enfrentamos junto con el equipo médico a este desafío, siempre tuve esa actitud de prevenir las cosas que podían suceder, de ir actuando sobre cada momento, cada conflicto que se iba presentando, no dejando para mañana, para poder tener el camino allanado, para poder avanzar. Tenía experiencias en varias áreas asistenciales y eso fue un bagaje de conocimiento que es muy difícil de adquirir hoy en día. Ingresé al hospital de clínicas, al hospital Dr. Manuel Quintela, con 22 años, y me inicié
en sala de operaciones. Con esas orientaciones que se tenían en aquella época, donde 6 meses doblaba la gasita para que cada uno valorara lo que significaba la gasita, que hoy compramos comprada, hoy las compramos hechas, prontitas y esterilizadas. Lavábamos las gomas de aspiración, el instrumental. 6 meses circulábamos en la cirugía, 6 meses éramos ayudantes de anestesia y después pasábamos a ser instrumentadoras quirúrgicas. Y ahí que hice el curso de instrumentación de 2 años y tuve el gran placer de instrumentarle a señores profesores en la Universidad de la República, que para mí era un honor enorme estar instrumentando, y eso me llevó a forzarme para poder participar y escuchar las conversaciones de ellos cuando hablaban en una cirugía. Y esa experiencia es absolutamente intransferible. Fui docente en 5º año de facultad como grado 1, ayudante de cátedra, y llegué hasta grado 3, docente asistencial. Eso también me habilitaba ahora una gran fortaleza. Tuve el placer de organizar áreas hospitalarias como un lavadero y un centro de material de esterilización desde cero, pero no trabajábamos en equipo. Eran grupos, ahí no trabajé en equipo. Y bueno, y participé en los trasplantes que se realizaron en bloque quirúrgico. Una gran fortaleza es conocer el hospital militar desde el año 81, con todo su funcionamiento, a pesar de que al inicio del programa caminaba a otro ritmo. Era el primer desafío grande que tenía el hospital militar, tener el programa de trasplante hepático. Salía de la tranquilidad que ellos estaban acostumbrados. Y otras fortalezas fueron el compromiso y la responsabilidad que tuve desde siempre. Y acá la asumí mucho más al comenzar el programa. ¿Cómo respondí ante esas debilidades? Tenía una gran confianza en mí, una gran fe, tenía una confianza de los jefes depositada en mí, que para mí era en ese momento, junto a la doctora Gerona, que me apoyaba incondicionalmente. Aún le recuerdo, cuando comenzamos el programa, yo un día le pregunté, ¿qué paciente te cito? Y ella me dijo, ¿y eso me lo dices tú? Y yo dije, ¿cómo? ¿Qué hago si yo no sé? Entonces me puse, ¿y qué hago? El más antiguo trasplantado, veo los exámenes, cuáles están alterados, éramos ella y yo. Y ella me apoyó en forma incondicional. La audacia, fui muy audaz toda la vida. Perseverante hasta lograr los objetivos personales, profesionales y de todo el equipo de enfermería del programa. Me apoyé en la literatura internacional para poder formarme. Tenía un desconocimiento total. En el año 2008 fuimos a hacer una pasantía al Hospital Curri Cabral en Lisboa y estuve un mes observando, solo observando y absorbiendo todo lo que podía en ese centro. Estudiando hasta el último día. Ustedes vieron que ahora tuve que repasar nuevamente para poder compartir esto con ustedes. Nunca dejé de estudiar. Y después preguntando. Había hecho, cuando los primeros trasplantes, me había hecho hacer por la gente de carpintería un tipo de pizarrón, y ahí le pedí a un cirujano, el doctor Alejandro Etring, que allí dibujara todos los drenajes con los cuales salía el paciente de sala de operaciones. Y ahí le iba explicando al personal del área de internación los drenajes, dónde estaban, qué teníamos que observar, qué teníamos que esperar de ese drenaje, cuáles eran las alertas. Y además les decía, cuando venga un hepatólogo pregunten, cuando venga el infectólogo pregunten, cuando venga el cirujano pregunten, que es la manera de aprender. ¿Qué requisitos ayudaron a enfrentar todos estos desafíos? Muchos ya los he dicho. La actitud positiva es muy importante. Y acá ya no quiero hablar solamente de quien les habla, quiero hablar de todos los integrantes del equipo de enfermería. La actitud positiva es un requisito fundamental para poder trabajar en un servicio con la dinámica como el que tenemos, con las policlínicas, con las biopsias hepáticas, con las complicaciones que surgen a cada momento, y que los hepatólogos están minuto a minuto realizando cambios porque están acompañando a la evolución del paciente, ya sea en CTI, ya sea en el área de cuidados moderados, o están informados de qué está pasando en bloque quirúrgico, a ver cómo llegará ese paciente. La asertividad, esa forma de poder hablar con libertad, de expresar las emociones con libertad, de poder hablar de los derechos de enfermería o de los derechos de los horarios laborales o los derechos que tiene de formarse de enfermería o de realizar el trabajo como considera que es la mejor forma de realizarla. De una forma tranquila, no siempre fui muy tranquila, se imaginan, eso se fue aprendiendo con los años porque empezamos 3, eran los 3 médicos y yo, hoy son 7 hepatólogos, una química farmacéutica,
un área administrativa, 2 fellows en el área de enfermería, así que imagínense, 25 personas transitan por este servicio a diario. Una percepción de trabajo en equipo que la fui aprendiendo, empecé a adquirirla acá y a desarrollarla, al trabajar con tantos integrantes, grupos heterogéneos, pero eso es lo bueno, ¿verdad? Respetar la opinión de cada integrante y poder hablarlo o discutirlo en su momento, manejar esos conflictos de una manera que para mañana ya esté solucionado o para un rato esté solucionado y sigamos trabajando por el bien del paciente. Un gran compromiso. Desde el primer día que me hicieron la propuesta, asumí esto con gran compromiso y responsabilidad. La comunicación. Siempre entra. Nosotros tenemos esta área de donde estoy hablando, que es el área de Ateneos, que es el área de los pases de guardia, de discusiones, y es el área también donde nos alimentamos. Y yo siempre entraba diciéndole de la comunicación, porque a veces surgía algo acá en el fondo, acá en el Ateneo, y yo estaba en un área un poquito adelante de la planta física y no me enteraba. Es fundamental la comunicación. Compartir la información que se va generando sobre un paciente, resultado de un examen, o que en la estación de sangre la enfermera extrajo alguna información que le compartió el niño o los familiares, era fundamental compartirla y que a la vez se compartiera con el equipo médico, porque a la hora de la consulta él sabría cómo proceder con esa información. Compartiendo el conocimiento no existe si no se comparte. Una vez generado hay que compartirlo, y eso lo hacíamos con frecuencia todo el equipo. Con una visión a corto, a mediano y a largo plazo, era la única manera de que este equipo pudiera salir adelante en enfermería. Y con una imagen profesional. La verdad que me siento orgullosa de la imagen que generé, no solamente la mía, sino que esa fuera ejemplo de todas las enfermeras que ingresaron al servicio, y que yo pueda decir hoy, bien, el legado que quedó es un excelente legado. El camino que transitamos desde el año 2002, 2004 y 2007, cuando empezamos con el primer seguimiento, y en el 2009 con el primer trasplante, solo puede haber sido realizado si se hacía en equipo. No hubiera obtenido frutos de ninguna manera si no hubiera sido en equipo, con una actitud positiva, con una actitud innovadora, motivadora, integrando a todo el equipo de enfermería, con esa dirección inclusiva, desde los jefes médicos, pero también desde el área de enfermería, con todos los integrantes del equipo de enfermería, y con una muy buena percepción del trabajo en equipo. Hablamos en algún momento de la fortaleza física, de la fortaleza que debe tener quien desarrolle este cargo, y acá me enfrenté que desde el 2009 al 2012 realicé las funciones de supervisora del Servicio de Enfermedades Hepáticas, coordinadora de las actividades del programa de trasplante hepático y coordinadora de los operativos. Cuando el Instituto Nacional de Donación de Trasplante le avisaba al jefe del área de cirugía que había un posible donante, llamaba al hepatólogo, me llamaban a mí, y de ahí se comenzaba una cadena de llamados. En ese momento, en el 2008, cuando empecé a organizar eso, no tenía idea qué iba a hacer. Y bueno, comencé haciendo una lista de chequeo para recibir al paciente cuando viniera a trasplante, comencé haciendo una lista de chequeo para esta cadena de llamados, y así fui realizando cada una de las actividades que surgían. Para eso se necesitó mucha fortaleza física, mental y emocional, porque era de día, era de noche, esos 3 años, fueron los 365 días, las 24 horas. Otro de los temas que ustedes me pedían era de liderazgo, empoderamiento y liderazgo. El empoderamiento se fue surgiendo y se fue creando con el compromiso que yo fui asumiendo en el cargo, y ese cargo de coordinadora, no quiero hablar de la palabra de poder, de luchas, no, el poder que se iba generando en esa área y que se fue compartiendo con todas las licenciadas y enfermeras del programa de trasplante. Siempre se tuvo la visión hacia dónde iba el programa de trasplante. Mi comportamiento fue leal, respetuoso y solidario con los líderes del programa de trasplante. Siempre fui de parte de los hepatólogos, a veces me nombraban con algunos epítetos porque ellos decían que yo prefería a los cirujanos. Y bien, nací a los 22 años en un área quirúrgica y había cierta preferencia a pesar de que compartíamos todo el día con ellos. Tratando de ser ejemplo con el proceder.
siendo puntual en el horario de llegada, en el horario de los ateneos. Los pasos de guardia se realizan todos los días a las 8:30 y yo 8:25 estoy sentada en mi lugar, pronta para comenzar el pase de guardia o pronta para liderar los ateneos, desde el área de enfermería. Con una comunicación adecuada sobre las metas del programa de trasplante hepático. Todo esto lo fui desarrollando, ¿verdad?, durante los años. Tenía los chips, quizás desde mi antepasado, quizás desde niña, y en el momento necesario se fueron despertando y fui desarrollando cada una de las habilidades, muy preocupada para que esto saliera en forma excelente. Con una comunicación eficaz a todo el equipo de enfermería, frente a errores que se pudieran realizar, frente a las buenas acciones que realizaban, siempre para poder retroalimentarnos y corregir o felicitar cuando fuera necesario. Y haciendo posible que los integrantes del equipo de enfermería trabajaran con orgullo y compromiso. Y les quiero decir, sí, acá, que no hubo un día que uno de los integrantes de enfermería, a la hora de irse, no dijera, NER necesita apoyo, NER quiere que me quede para ayudarla. Siempre, en todos los años, y creo que eso hacía de ellos se sentían muy comprometidos y estaban muy motivados con la tarea que realizaban. Y el liderazgo, con la integración de los equipos, con los logros, ¿no? Con los logros que el programa iba teniendo, íbamos integrándolo al equipo de enfermería. Esto va dirigido a alguien especial del programa de trasplante hepático, la doctora Jimena Prieto, infectóloga del programa, porque siempre me jorobaba y me decía, Sara, ¿desafíos imposibles? Nunca. Bueno, sí fue una etapa de grandes desafíos, y en el día teníamos muchos desafíos, y acá vemos a un paciente, la foto hace una insinuación a una etapa especial que tuvimos. Los infectólogos, a cargo del profesor Julio Medina, que se graduó 5 de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad, de la Facultad de Medicina y que funciona en el Hospital de Clínicas, cada 2 años actualizaban los protocolos de tratamiento de los pacientes de trasplante hepáticos. Invitábamos a los integrantes del ente financiador, del Ministerio de Salud Pública, del Hospital Militar, porque después era el ente financiador que tenía que autorizar esa medicación de alto costo, que el fondo, cuando fue creado también para poder facilitar la medicación de alto costo. Tuvimos muchos desafíos con los infectólogos. Recuerdan que les dije que estaba muy orgullosa de haberme formado con profesores de las diferentes cátedras de cirugía del hospital universitario. Me encantaba instrumentarles. Yo fui responsable del área de neurocirugía, de material y de toda la coordinación, y a veces venían y me decían, yo estaba instrumentando, bajate, que viene un profesor a operar, y me daban el nombre. Y no es que las demás personas no supieran, no querían complicarse con un profesor, y a mí me encantaba porque fueron instancias de aprendizajes fantásticas. Y aquí voy a la doctora Jimena Prieto. A mí me gusta trabajar con la gente cuestionadora, con la gente que me trae desafíos, la gente que me desafía día a día, me encanta. Y Jimena Prieto se sentaba enfrente a mi escritorio y un día se sentó y me dijo, Nurce, cuénteme todos los pasos desde que el paciente llega al bloque quirúrgico hasta que se va. Teníamos en ese entonces 10 infecciones de sitio quirúrgico. Y no de las infecciones sitio quirúrgico esperables en un paciente portador de colangitis o de peritonitis, con antecedente de peritonitis, no. En paciente que no esperábamos una infección de sitio quirúrgico. ¿Y cómo podía contarle a la doctora todos los pasos? Solo porque tenía el conocimiento y la experiencia de estar en el acto quirúrgico desde el inicio, desde piel, hasta que se pusiera la curación. Empecé a repetirle todo, a decirle todo, repetímelo de vuelta. Le repetí todo y de repente me dijo, ahí, eso. Y salió levantando los brazos, feliz de la vida. Eso. Ella era en ese momento héroe porque había encontrado el motivo por el cual se estaba pasando las infecciones de sitio quirúrgico. Pero eso me llevó también a reunirme con todo el personal del bloque quirúrgico para repasarlo. Si bien no era del área de enfermería, pero bueno, se solucionó el tema. Al poco tiempo, nuestro hospital fue inaugurado el 18 de julio de 1908. Imagínense que en un momento, después de empezado el programa, se empieza a derrumbar una parte para poder construir un área nueva y nosotros padecemos un brote de Aspergillus
y pacientes jóvenes lo padecieron, y bueno, fue una etapa de muchísimo desafío de trabajar con instituciones, con auditores, porque el Fondo Nacional de Recursos, como somos el único programa de trasplante hepático de adultos, no tiene con quién comparar, trae auditores de Buenos Aires, del Hospital Italiano, que para nosotros es fantástico. Y también vienen auditores todos los meses a vigilar, a control de los niños. Eligen los niños junto con los pediatras y realizan un control. A nosotros nos da muchísima seguridad ser auditados. Durante el lote de Aspergillus se creó un área, que luego se le llamó burbuja, pero no sé cuál fue el sentido al llamarle, un área que tiene una circulación unidireccional, con toda una circulación especial, una vestimenta, todo un comportamiento especial, se bloquearon todas las ventanas, y ahí los infectólogos jugaron un rol fundamental. Después, otro desafío con los infectólogos era la medicación de alto costo, que no estaba autorizada, y un domingo, un 25 de agosto, Paula Martínez tuvo que coordinar una medicación para un paciente que era la terapia indicada en ese momento, y que después todo el trámite a realizar posterior a haber sido administrado. Y lograr, en un ratito quiero una fibrobron con un paciente con infiltrado pulmonar y quiero los controles bacteriológicos, los quiero tener esta noche, porque después quiero ver qué tiene y a ver si lo empírico que comienzo ahora puedo. Y así eran los desafíos con el equipo de infectología. Y ahí estábamos. Tuvimos un momento en que los adolescentes, nosotros tenemos una relación con la familia y con el niño y con el adolescente que le sacamos sangre y realizamos unos cuidados muy humanizados, pero además es muy integrador. Llegamos como a una convivencia con ellos cuando vienen a contar a María y Carmen Viñoli, la licenciada de Trabajo Social, cuando le cuentan a Paula Martínez, la licenciada de Enfermería, de Pediatría. Y entonces, ¿qué nos sucedía? Los niños en el programa, los padres le dan la medicación, desde niños le van dando, no se le explica al niño y se le va explicando a medida que va creciendo, esta medicación es para cuidar tu hígado y tienes que tomarla a tal hora y a tal hora, y bueno, el niño llega al adolescente, en el adolescente tenemos otros, tenemos el despertar hormonal, tenemos otros intereses, entonces algunos se alejaron de su hogar familiar y ahí nos encontramos con complicaciones muy importante por la no adherencia al tratamiento. Y se crea la policlínica de adherencia con los mismos recursos que el programa trasplante tenía. En esa policlínica de adherencia está la química Ofelia Nocetti, que es química farmacéutica, hay una hepatóloga, hay una pediatra, que es Graciela Logomarcino, la hepatóloga es Daniela Olivari, está la licenciada Paula Martínez, la psicóloga, y ahí tenemos también a un médico de Argentina que estuvo en un periodo con nosotros. Y llegó, lo que para ustedes no sé en qué momento llegó, pero que se estaba esperando desde noviembre del 2019, acá el 13 de marzo un hepatólogo dijo hay 4 casos de coronavirus y el 16 de marzo ya teníamos 6 casos. Y bien, hay que protegerse. Entonces los médicos me llamaron y me dijeron, queremos que te cuides, quédate en casa tranquila. Pero no pude quedarme como esa niña que está leyendo con las piernitas para arriba y tranquila. Quisieron protegerme, bueno, fui a mi casa, pero desde mi casa tuve nuevos desafíos, porque si bien teníamos una licenciada que trabajaba en mi lugar, también con mucha experiencia en gestión, cuando ella no estaba, yo generaba los ateneos desde mi casa, generé todo el plan de vacunación, de la vacuna antigripal a domicilio de los pacientes en post-trasplante, más el núcleo familiar, con todo lo que conlleva las coordinaciones, con la ayuda, por supuesto, de pacientes trasplantados y de padres que hicieron de chofer o que me ayudaron a hacer toda la planificación de esto, que implicaron meses. Se lograron que se trajera la sangre para las cargas virales de los pacientes, de citomegalovirus de los pacientes, y muchas más oportunidades. Porque cada uno de estos desafíos significa una oportunidad para crecer. Tuvimos, como en todo programa, como en toda familia, como en toda empresa, hay eventos de aprendizaje y hay replanteos. Muchas veces quise hacer eso. Y muchas veces pedí que se detuviera el mundo, pero el programa no se puede detener. El programa, hay un motor que no puede dejar de funcionar, y aquí es donde funcionamos como equipo, donde una parte de ese motor enlenteja sus funcionamientos,
el programa no puede seguir. Hubieron muertes de pacientes, el brote de aspergillo que ya le comenté, la pandemia y el ausentismo lo padecimos cuando la tercera ola recién. Ahí increíble, nos cuidamos, trabajamos todos en forma coordinada. Una licenciada trabajaba en su casa, con la computadora conectada, un administrativo en su casa. No tratábamos de que no coincidieran con los hepatólogos para que no tuviéramos un brote y quedáramos todos encerrados y el programa no pudiera continuar. Pero igual tuvimos un índice de ausentismo alto recién cuando estaban terminando la tercera ola. Bueno, tenemos un hepatólogo, José María Menéndez, que tenía un cuadrito frente a su computadora donde tenía todo el cuadradito de lo urgente, lo importante, lo aquello, lo otro, lo que nunca pudimos realizar, ¿verdad? Yo me venía 6:20 de la mañana, llegaba al servicio porque nadie me lo exigía, pero me gustaba, era mi forma de ser, llegar temprano, recorrer el servicio, sentirlo, contar historias, organizar el pase de guardia, ver las agendas. Manejamos 7 agendas entre la extracción, el pre, el post, los ecodoppler, la agenda de adherencia, la agenda de pediatría, la agenda de adultos y la agenda del servicio de enfermedades hepáticas. Muchísimas veces, le diría que la mayoría vine al pase de guardia con la actividad planificada, pero de acá me fui con 2 carillas más de actividades en el pase de guardia, que todos los días de 8:30 a 9:30, o el tiempo que lleve según los pacientes. Y acá fue muy importante la flexibilidad para adaptarnos al cambio, porque el día lo planificábamos de una manera y era a veces totalmente diferente, y sobre la marcha, en el mismo momento que estábamos por realizar una actividad, teníamos que cambiarla. Además de todos esos desafíos que enriquecieron muchísimo a todo el equipo de enfermería, en julio del 2008, estando haciendo la pasantía en Portugal, nos invitan a realizar un curso de ciudadanía. Era en ese momento, en el 2008 nos preparamos y en el 2009 fue cuando se dio el veredicto. Primero en el 2008 con Paula, porque tenemos que decir, fuimos con Paula. Al final, en ese momento todavía no había tantos médicos que se estaban formando para hepatólogos. Preparamos la certificación en calidad con la norma ISO 9001-2000. Eran horas y horas de trabajo y de estudios y de auditoría. Certificamos. En el 2009, el 23 de julio, hicimos el segundo trasplante y el 24 falleció. Era una joven de 35 años. Nos habían citado el 25 para presentarnos a las 17:30, donde se iban a hacer la entrega de los premios a la calidad de atención a la ciudadanía, para lo cual habíamos trabajado mucho todos los integrantes del programa. Ese día no teníamos ánimo para nada. A las 17:30 teníamos que estar, a las 16:45 le dije, bueno, vayan 3 a los vestuarios, se cambian, se van en un taxi y después vamos 3 y nos vamos. Allá llegamos y obtuvimos el primer premio y teníamos una alegría tan grande, que bueno, que fue contagiosa para todos. Estábamos felices. Otra de las actividades, en el 2012 se creó ATRAE, la Asociación de Trasplantados Hepáticos. Fue una idea de la doctora Solange Gerona, la jefa del programa, de poder crear esta asociación, que es una asociación civil sin fines de lucro, para que los pacientes pudieran gozar de ciertos beneficios. Vienen del interior y tienen que esperar, se sacan sangre y tienen que esperar hasta la tarde para tener la consulta. Ahora ya, al tener más hepatólogos, los vemos de mañana, con los resultados del laboratorio, que ha cambiado muchísimo. Ahora ya tenemos, a las 2 horas tenemos los resultados prontos. Entonces, al día se plantearon objetivos, que el primero de los objetivos era obtener una vivienda, y el año pasado se obtuvo. Ahora se está gestionando a ver cómo se habilita. En el 2021, el servicio se presenta a un premio de compromiso con la gestión pública, que trabajan la NER Claudia Montaño, que era quien estaba en ese momento, y la NER Paula Martínez, y yo vine a sustituirlas a ella, a estar mientras ellas se presentaban a los cursos, y en el 2021 se nos entregó el premio categoría bronce. Ya irán por el oro. Fueron muchos los desafíos de crecimiento de los integrantes de enfermería. Cuando les hacía la entrevista para ingresar al servicio, siempre les decía,
El crecimiento de ustedes acá en el servicio, en el programa, no tiene techo. El techo lo ponen ustedes. Eso sí, tienen que crecer. Si no crecen, no hay lugar para ustedes. Porque no puede haber un servicio donde crezcan en conocimiento de forma muy despareja, muy desacompasada. Así fue que la ANER programamos la formación de las 2 auxiliares de enfermería que teníamos, que estudiaran para licenciada de enfermería. Se recibió Paula Martínez. Cuando ella se recibió, empezó a estudiar la Laura Uari, se recibió ella, y ahora estamos tratando de que Ana Fernández, la enfermera estacionista, también estudie. La oportunidad para ellas capacitarse eran en los ateneos, estando presentes las que corresponde, integrando el comité de seguridad del hospital, el comité de infecciones, que es muy importante integrarlo, las actividades educativas en fechas especiales. En este servicio y programa, en el 12 de junio es el Día Nacional del Hígado Graso, por lo tanto, ese día, hace muchos años se generó una policlínica para ese día, pero realizamos actividades educativas para todo el país, para usuarios y para personal de la salud. En la semana de julio, la última semana de julio, dado que el primer trasplante hepático se hizo el 14 de julio, se nombró la Semana del Hígado en Uruguay. Entonces nosotros acompasamos con el día 28 de julio, que es el día de las hepatitis en el mundo, y se realizan diferentes actividades. Entonces el equipo del programa de educación planificó todas las actividades del año, y este año las actividades fueron sobre hepatocarcinoma. Participaron todos los integrantes de cada área, y enfermería trabajó en la preparación y educación del paciente para las quimioembolizaciones, para las cirugías de hepatocarcinoma o para la intervención que fuera necesaria. Y el día 28 de julio, que fue el día de las hepatitis, una enfermera y la ANER Paula Martínez fueron a otra área fuera de la institución a realizar los test de hepatitis C, que es un programa grande que en el país está abocado ahora al diagnóstico y a la erradicación de la hepatitis C. Y otra forma de crecer es presentando trabajos en congresos nacionales e internacionales. También crecemos en una instancia como la que estamos compartiendo en el día de hoy, porque nosotros también aprendemos de ustedes. En cuanto al título que ustedes me pidieron, Empoderamiento y liderazgo de la generación de un programa de trasplante hepático. Ha sido un largo proceso de empoderamiento, un largo proceso lleno de desafío, que llevó a fortalecer las capacidades, la capacidad de cada uno de los integrantes de enfermería, a tener confianza en sí mismo, a tener una visión y compromiso. Y esto permitió lograr los objetivos del programa de trasplante hepático en forma integrada. Fortaleció a cada uno de los integrantes. Reflexionando hoy sobre el liderazgo que realicé, hay varios tipos de liderazgo, ¿verdad? Pero el liderazgo que realicé acá, que realizamos con enfermería, un liderazgo compartido, un liderazgo inclusivo, donde cada uno de los integrantes de enfermería lideraba en su área, fuese capaz y dejarle la autonomía suficiente para que liderara su área, y si tenía dificultades que fuera capaz de comunicarlo. Hoy miro para atrás y veo que la cosecha, lo que coseché al irme, vi que había dejado bien sentadas las bases del cargo de la coordinadora y los demás integrantes del equipo de enfermería. Me fui con mucha paz. Al lograr los objetivos, fortalecemos las relaciones interdisciplinarias, relaciones que a diario teníamos, y no siempre fueron fantásticas, porque entonces no habría desafío. Sería divino entrar riéndonos y yéndonos riendo, pero eso no era así. Se fortalecieron los equipos en esas instancias de discusiones, en esa instancia de manejo de conflictos. Se empoderó cada técnico y profesional en su rol. El aprendizaje era continuo. Así obtuvimos los mejores resultados, y así tenemos jefes, profesionales, técnicos, auxiliares, pacientes, la familia, las instituciones derivadoras y la sociedad con un alto grado de satisfacción. Y es muy importante que yo les diga lo de la sociedad, porque el programa de trasplante hepático, que no se detuvo nunca, ni siquiera en la pandemia, el compromiso que tiene es trasplantar para devolver a un ser humano que esté apto para la vida social y laboral. Porque ¿saben quién paga los trasplantes? Lo paga la sociedad. Porque al Fondo Nacional de Recursos le llegan los fondos a través de todos los trabajadores del país.
un porcentaje de su sueldo va para el Fondo Nacional de Recursos. Pero en devolución, el fondo da una atención universal a toda la población de Uruguay. No hay ninguna distinción. Toda la población uruguaya accede a todos los procedimientos que paga el Fondo Nacional de Recursos. Por eso, contar con un alto grado de satisfacción de la población. Pero no todo es trabajo. También hay otros desafíos, que hay que divertirnos. Un día la doctora Gerona dijo, y si además de pincharlos para sacarle sangre, le damos un poco de diversión, y bueno, quien está acá a mi derecha, atrás, la licenciada en Trabajo Social, María del Carmen Piñoli, es la responsable de darnos estas instancias de diversión, porque no solamente era para los pacientes, acá estábamos todos. Acá a la izquierda, la foto, está el profesor Julio Medina, la infectóloga Jimena Prieto, la que me desafía a diario, la licenciada en Trabajo Social María del Carmen y quien les habla. Y en la otra foto tenemos a funcionarios, el equipo, a pacientes, a familiares divirtiéndose. Es una instancia fantástica, fantástica. La disfrutamos mucho y María del Carmen queda agotada una vez finalizada. La última que hicimos fue en el 2019, porque después la pandemia no nos lo permitió. Acá, la instancia más linda era ver a los niños cuando estaban esperando los regalos. En la primera foto vemos a Paula, que está agachada, el ANER de pediatría, María del Carmen, la asistente social, y la pediatra Graciela Lagomarcino festejando la entrega. Y en la segunda, todos en el piso, está la otra pediatra sentada con ellos. Disfrutábamos muchísimo de esta instancia, porque además también acá iban autoridades, iban pacientes, familiares, era una instancia de un intercambio fantástico. Acá no hablábamos de trabajo. Esto fue en el 2019, la doctora Solange Gerona, la jefa del programa, María del Carmen Piñoli, quien les habla, cuando estaban hablando hacia el público que estaba, pacientes, familiares y compañeros de trabajo. Y el equipo, muy pequeño. Está la doctora Solange Gerona en el medio, a su derecha el profesor Julio Medina y a su izquierda la doctora Karina Rando, la jefa del área de anestesia. Quien les habla está detrás de la doctora Rando, y bueno, y después hay integrantes de bloque quirúrgico, cirujanos, intensivistas, el doctor Valverde, que está aquí acompañándonos, que está muy delgadito, ahí al lado a la derecha de la televisión, pero es el doctor Valverde. Aquí yo les hablaba del equipo humano y les quería mostrar esto. Y me emociono cuando hablo de esto, porque no sé si ustedes saben que la organización humana perfecta es la que atiende al auto y al piloto de Fórmula 1. Son entre 15 y 20 ingenieros que se capacitan haciendo ensayos 2, 3, 4 por día. Pero una de las cosas que más me gustó es lo que dijo el jefe de esta área, de estos ingenieros. Me dijo, cuando se prende la luz roja de que va a entrar el auto al bosque, en este caso en Fórmula 1 no entra al bosque porque se va a un costado de la pista, se levantan todos al mismo ritmo, se colocan en cada lado y trabajan al mismo ritmo. No puede ir uno más rápido que el otro, no puede levantar una rueda más rápido que el que está enfrente. Y el único sonido que se siente acá, dijo él, es la exhalación de todo el integrante de equipo de ingeniero cuando el auto salió a pista. Y eso lo vivimos tanto en los trasplantes. Yo me sentaba a los pies de la mesa de operación, largo a observarlos cuando operaban y la integración que había en el equipo. Y me quedó grabada en la memoria. Un día la doctora Karina Rando le dijo a los cirujanos, tengo una complicación hematológica, suspendan que la cascada no sé qué, no sé cuánto, suspendan el trasplante y vayan, dejen, un cirujano se quedó, colocó compresas, se quedó ahí aspirando, estaba todo desequilibrado lo que tenía que ver con iones, la hemoterapeuta, pongan tal fluido a tal temperatura, tal velocidad, inyecten esto, inyecten aquello, trabajamos con 2 ayudantes de anestesia, una a la izquierda y otro a la derecha, y ya se miran y ya saben lo que tienen que hacer. Cuando todo se equilibró, dijera ella, todos los iones, todo lo que iba como si fuera un trébol, se encaminó y salió en la ruta derechita,
ella dijo, Sara, llama a los cirujanos que prosigan. Los cirujanos volvieron, se lavaron, siguieron trabajando. La doctora Karina Rando dejó otros anestesistas que son del programa y se fue a cenar ella. Y uno miraba aquella organización de cómo trabajaban, la confianza del equipo. Enfermería, que están mirándose y ya están entendiendo todo. Las enfermeras que están ayudando al instrumentista y asistiendo a los cirujanos. No necesitan hablar, se miran. Y sentí poner este dibujo de Fórmula 1 era como la instancia que yo había vivido en bloque quirúrgico. Bueno, y estos son los hospitales de mis amores. El hospital de clínica, el universitario, donde nací con 22 años, en el último piso que ustedes pueden ver con el vidrio al frente en el medio, ahí era el bloque quirúrgico. Y el hospital en que cerré mi carrera profesional, el hospital militar, que es donde desarrollamos el programa de trasplante hepático. Debo todo mi crecimiento profesional al hospital militar. Quiero agradecerles la oportunidad que me han dado de poder compartir esta experiencia que ha sido la más enriquecedora en mi vida profesional. Les agradezco y quiero dejarlos con esta frase de Antonio Machado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sara. Realmente ahorita que estuviste compartiendo tu experiencia, también en unos momentos me arrancaste la risa dentro de aquí por recordar también cuando también fui de las que dobló gasas. Quizás para la gente nueva que está ingresando no sabe qué es esa parte, pero yo sí la entendí, la verdad me arrancaste una sonrisa. Hay muchas cosas dentro de lo que nos estuviste compartiendo. Realmente tu labor ha sido muy, muy gratificante, tu cosecha también lo es, y realmente estás heredando un gran legado. De mi parte, bueno, voy a ceder la palabra a la licenciada Mateo. Ya nos acompaña la licenciada Zulem para que nos dirijan las preguntas. Adelante, Clau. Bueno, pues muchísimas gracias. De verdad es un placer haber escuchado esta plática y cada uno de los desafíos que presentaron desde el inicio hasta ahora. Muchísimas felicidades. Y bueno, pues nuestros asistentes envían un gran abrazo. Excelente presentación, felicidades. Y Daniela Correa nos dice, saludos desde Medellín, Colombia. Muchas gracias por compartir sus experiencias con nosotros. El programa de trasplante hepático sin duda es uno de los más grandes desafíos para todo el equipo sanitario. Me siento identificada con su experiencia porque también lo viví hace algunos años cuando iniciábamos un nuevo grupo de trasplante. El trabajo, el equipo es fundamental, pero enfermería es el alma de los grupos de trasplante. Muchas gracias. Y una pregunta, licenciada. ¿Cuál sería el mayor desafío que se les presentó para poder llegar hasta el programa que tienen ahora? Desde el área de enfermería o del área general. Desde el área de enfermería, los desafíos que tuvimos que fueron el lograr más recursos humanos. Si bien la dirección del programa de trasplante lo tenía previsto, todo dependía, había sido estipulado en el inicio del convenio que iba a ser incluido más personal acorde al número de trasplantados. Y eso fue lo que más nos costó. Por eso trabajé 3 años sola, y después en el tercer año nombraron a Paula Martínez como enfermera, y bueno, ahí pues empezamos a compartir los 15 días de guardia. Pero el desafío de conseguir los recursos para poder lograr, porque no podíamos detenernos, se creaban policlínicas, los pacientes desistían, había que hacer. Nosotros tuvimos la etapa de aprendizaje, la curva de aprendizaje, donde los pacientes eran menos complicados, pero un buen día hubo que decir, bueno, basta, ya ahora llegamos, tenemos que aceptar pacientes más complicados. El país se enteró que la población se enteró que existía un programa de trasplante hepático donde se trataban determinadas etiologías que antes eran descartadas, no se les daba la posibilidad de un trasplante hepático, y empezaron a aparecer los pacientes con fallas hepáticas agudas.
Y ahí empezó el desafío, porque hasta enfermería tuvo que ir a verlo a otras instituciones. Y bueno, eso recursos humanos fueron el mayor desafío en su momento. El doctor Valverde pide la palabra. Adelante. Adelante, doctor. Sí, por acá es de noche, buenas noches. Supongo que ahí es de tardecita todavía. Bueno, en primer lugar, resulta quizás difícil felicitar a una queridísima compañera y amiga de la vida como Sara, pero cuando uno se reserva un halago, se está quedando con algo ajeno, así que aprovecho la oportunidad para felicitarla. La presentación estuvo bárbara, fue como un cuento que tiene mucho de su vida, aparte del transcurrir del programa, y que estuvo cargado de momentos que los que supimos compartir este trajinar con ella fueron muy emotivos. Sepan entender que para nosotros Sara trabajó hasta hace un mes y medio con nosotros, o sea que estamos viviendo un duelo al haberla perdido. Yo sé que nadie es insustituible, pero si hay alguien que dejó huella en el equipo es ella. Uno no se imagina el desarrollo de este programa sin la presencia de Sara, y creo que ahora sí va a seguir existiendo y fortaleciéndose y creciendo, porque dejó algo que todos deberíamos aprender a dejar cuando estamos por irnos, que es dejar un equipo armado. El mayor éxito de una persona cuando transcurre por un cargo es retirarse sabiendo que las cosas van a seguir como si él siguiera estando. Creo que eso es la mayor virtud del liderazgo. Cuando uno habla con un jefe, se da cuenta de lo importante que es el jefe. Cuando uno habla con un líder, se da cuenta de lo importante que es uno. Y bueno, que Sara se haya ido hace un mes y medio y que todo siga transcurriendo con naturalidad, habla de que dejó las cosas, la enseñanza bien prendida en la gente a la que delegó sus responsabilidades. Así que Sara, te quiero mucho. Yo le voy a dar un beso así en público. Por favor, otro de nuestra parte, doctor. Y bueno, y cuando hablan un poquito de desafío, yo les quiero comentar algo. A mí me parece que el mayor desafío que puede enfrentar un equipo que quiere trasplantar es lograr un programa nacional o un programa departamental o de una región. Y eso implica políticas públicas, políticas de salud pública, porque esto es un método muy costoso. Esto no se puede hacer pensando en ganar dinero, porque esto cuesta plata, y si lo tiene que solventar un paciente, es excepcional la cantidad de pacientes que podrían solventar el costo de un trasplante hepático, no solamente por el seguimiento en el pretrasplante o la cirugía, sino también por todo lo que es la inmunosupresión de por vida y todas las complicaciones que pueden aparecer tanto de forma precoz como alejada en el post-trasplante. Es impensable sostener un programa si no hay una financiación del mismo. Y para eso tiene que haber una política de Estado que decida cubrir esos costos, ya sea, como ocurrió al principio en nuestro país, en otro lugar, porque todavía no había un equipo consolidado acá, como era en la República Argentina, en la hermana República Argentina, particularmente en el Hospital Italiano de Buenos Aires, y después cuando ya hubo un equipo consolidado con la expertise suficiente como para asumir la responsabilidad, hacerlo acá. Pero todo de dónde parte, de que en el Uruguay las políticas públicas de salud consideraron que el trasplante se debía hacer y que tenía que estar dentro de la oferta que se le daba a los ciudadanos. El paciente que tenía indicación de trasplante no iba a tener que solventar su trasplante o quedar librado a la posibilidad económica de pagarlo, sino iba a ser incluido en una lista donde no importaba de qué lugar del Uruguay viniera, si tuviera o no dinero para solventarlo, si era de una institución pública o de una institución privada. El Fondo Nacional de Recursos, que como bien dijo Sara, está sustentado por aportes de todos los ciudadanos, iba a cubrir esta técnica de alto costo. Y creo que ese es el pilar fundamental, que el Ministerio de Salud Pública considere que es una prestación que se debe dar y que delegue en el Fondo Nacional de Recursos como ente financiador la responsabilidad de financiar el costo del programa. Sin eso, creo que por más que uno tenga toda la experiencia, tanto médica, quirúrgica como de enfermería y de todas las áreas de apoyo para llevar adelante un trasplante, sin el apoyo estatal claro, concreto, contundente, es muy difícil sostener un programa de trasplante. Así es, doctor. Y pues bueno, el
trabajo en equipo que tiene este líder, pues bueno, es fascinante de verdad. No También, sé si perdón, solamente quiero mencionar que quizás esta posibilidad de la financiación a través de este fondo se da porque tenemos la particularidad, como bien dijo Sara, de ser un país chiquitito, somos un barrio seguramente del México DF, entonces es mucho más sencillo poder consolidar estas cuestiones. De todas formas, puede haber otros países con la misma realidad epidemiológica nuestra, y sin embargo, si no hay voluntades gubernamentales, independientemente, estoy hablando de políticas, no políticas referido a partidos políticos, sino políticas sanitarias, ¿no? Que acá independientemente en el transcurso, para poner un ejemplo, ¿no? En el transcurso del programa de trasplante hepático, han gobernado diferentes gobiernos de diferentes orientaciones políticas, y sin embargo nunca se planteó que por venir un gobierno de diferente ideología fuese a caer una política estatal clara como era la de tener un equipo de trasplante hepático. Excelente. Y bueno, tendremos todavía tiempo para dos preguntitas, licenciada. Sí, claro. ¿Cuáles fueron las estrategias que aplicó para motivar al personal a seguir preparándose? ¿Cómo logró inspirar a la persona? Recuerden que les dije que cuando le realizaba la entrevista ya conversábamos sobre eso. Una de las condiciones para ellos poder trabajar acá era estudiar y seguir creciendo. La primera enfermera que seleccioné, que es Paula, la seleccioné de un curso porque era brillante, me encantaba como su inquietud por aprender. Y bueno, y así fue que vine, y era honoraria, aún ni siquiera trabajaba en el hospital. Pero ellas son estimuladas a realizar cursos, son estimuladas a participar dando actividades en el interior del país. Normalmente íbamos 2 veces antes de la pandemia a 2 departamentos diferentes, iban con médicos, iban licenciadas enfermeras a realizar actividades educativas y estimulando a las que estudien. Siempre le ofrecimos en el horario de trabajo para que pudieran realizarlo, que eso es muy difícil que otras instituciones las estimulen a eso, y además estimulándolas a que ellas puedan, en cada rol, ellas sean los líderes en su área, y felicitándolas y también hablándoles cuando hay que cambiar alguna forma de trabajar. Quiero decirles que está el jefe del área quirúrgica conectado, el doctor Alejandro Leite, que le quiero agradecer que me haya estado acompañando a enfermería en esta presentación. Está conectado. Muchas gracias, doctor. Sara, ¿quieres que lo entre al panel? Si quieren, como no, será un placer. Palabras. Sí. Doctora Mara, si lo identifica. Sí, ya le abrí el micrófono, si quiere. Ah, ok. Bueno, pero el doctor Leites es muy tímido. Así que okay. Quiere hablar. Yo quería agradecerle que estuvo presente, pero él es muy tímido. Pero siempre está. Ya tiene su micrófono abierto, doctor Leites, por si quiere dirigirle una felicitación a Sara. Bueno, buenas noches. Por supuesto, felicitarla por toda la labor que ha ejercido hasta ahora, pero lo fundamental me parece de toda esta charla, que el centro es el paciente y el trabajo en equipo, ¿no? Hay que poner un equipo de muchas áreas, nosotros somos más de 70 personas. En la parte quirúrgica lo tenemos bien consolidado, y también en la parte de enfermería. Tenemos que también pensar en la renovación de recursos humanos, y eso lleva a que cada área haga un proyecto de capacitación de su personal, ¿no? En enfermería es muy importante el conocimiento y la capacitación, y principalmente es la humanización, ¿no? Nosotros, como somos chicos, conocemos a los pacientes, a los familiares, y los llamamos con su nombre. Eso en otros programas que yo he recorrido es muy difícil, porque son muy grandes, son muchas personas, a veces no conocen a los pacientes ni a sus familiares, y lo fundamental de nosotros, al ser más pequeños que los otros grupos, es decir, que tenemos más contacto con
con el paciente y la familia. Y ese rol es fundamental en la coordinación y la coordinadora de enfermería, que tiene tiempo para eso, ¿no? Para atender a la familia y al paciente, que a veces nosotros, con los problemas que tenemos en la parte médica y las complicaciones de los operativos, a veces es más dificultoso. Bueno, quisiera felicitarle a la NERS y a ustedes por esta difusión, y estamos a las órdenes a invitarlos al programa nuestros a que nos visiten. Claro. Muchísimas Sí. gracias, doctor. Guadalupe, quería hacer una apreciación. Primero que están surgiendo las fracturas del equipo porque el doctor Leites dijo que estaba muy satisfecho con enfermería y con los cirujanos, que son un equipo consolidado, así que los hepatólogos vamos a tener que ir a formarnos nuevamente. Pero bueno, yo lo quiero mucho igual. No, agradecemos las palabras del doctor. Lo que decía el doctor Leites es una realidad que esto necesita, sin duda, la formación de un equipo con capacitación continua. Un equipo de trasplante, lo mencionó Sara al principio, es como la punta de lanza en un hospital. Un hospital puede estar muy cómodo manejando determinadas patologías con determinados horarios y determinados requerimientos, y cuando se le viene encima un equipo de trasplante que va a andar pidiendo dosificación de fármacos inmunosupresores en sangre a horas inapropiadas, la emergencia de la necesidad de un bloque quirúrgico para un trasplante a las 3 de la mañana de un día feriado, esas cosas hacen que el hospital adquiere una velocidad para la respuesta a esas necesidades que lo hace agilizarse y después estar preparado para nuevos desafíos o para agilizar lo que ya venía haciendo. Y lo mismo pasa con las personas. Si una persona entra en un equipo de trasplante y no se actualiza, no lee, no estudia, rápidamente queda vetusto, se va solo. O sea, es imposible formar parte de un equipo si uno no está en una formación continua. Así que más allá del espíritu de Sara estimulando a estudiar y jerarquizando esa visión que uno tiene cuando hace las entrevistas de las personas que tienen esa inquietud por aprender, creo que una vez que se incorporan al equipo, como que el equipo los arrolla, es como una bola de nieve que te lleva a que entres en esa vorágine de la formación continua. Gracias, doctor, por sus palabras. Por favor. Y felicitación. Zulem, ¿querías dirigirle unas palabras también a Sara? Adelante, Zul. Y muchísimas gracias, Sara, de verdad fue un placer escucharte, y además de todo, de verdad créeme que estoy emocionada de escuchar al equipo, las palabras de ambos médicos, el doctor que tienes a tu derecha, el doctor Valverde, y el otro doctor que está formando parte del equipo. De verdad que me emociona saber cómo reconocen el trabajo de enfermería que tú has hecho, que tú has implantado ahí en tu centro hospitalario. De verdad que eso llena mucho de emoción, porque creemos que con eso reconocen tu trabajo, reconocen la labor tan valiosa que has hecho durante años para poder implementar un equipo de trabajo. Y de verdad, felicidades, Sara. Y pues bueno, aquí en México creo que estamos apenas en un despunte de toda esta situación que lleva el trasplante de hígado. Y déjame platicarte que aquí estamos como parte de ese equipo de trabajo, entonces esperamos un día poder compartir también este tipo de experiencias con ustedes. Muchísimas gracias, Sara. Doctor Valverde, muchísimas gracias. Por favor, a las órdenes. Muchas gracias, Zulem. Estamos a las órdenes. Pues yo también los quiero felicitar y agradecer por esta excelente presentación, porque realmente son un ejemplo a seguir de cómo se integra un equipo multidisciplinario para lograr un objetivo que es el bienestar del paciente, ¿no? Y me gustó mucho cómo compartieron pues todas las experiencias, cómo fueron aprendiendo de las experiencias y fueron integrando que es infectólogos, o sea, muy bonita presentación y realmente un ejemplo. Aunque sean un país chiquito, pero realmente muy bien organizado. Muy organizado. Sí, y un gran ejemplo de liderazgo. Y yo sí creo que enfermería pues juega
un papel fundamental, ¿no? En el manejo de los pacientes, ¿no? En el seguimiento, en todo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Doctora. Muchísimas gracias por la oportunidad, porque la verdad que esto ha sido, como dice el dicho vulgar, ponerle la frutillita a la torta de mi carrera profesional. Yo ya había cerrado mi carrera profesional en julio. Ustedes me invitan a esta presentación que no estaba dentro del programa y me encantó. Me encantó. Así que le agradezco muchísimo esta oportunidad. Bueno, y estamos a las órdenes para cuando quieran visitarnos. Gracias, gracias. Claro que sí, yo encantadísima de ir allá a tu tierra, Montevideo. Vamos a darnos una oportunidad y claro que sí. Antes de pasar a los comentarios y cierre final, de los anuncios, nada más quisiera comentarte que te mandó un saludo Karina Albín, que trabajó contigo en el hospital militar. Ah, sí, que no se me pase. Claro, sí, muchas gracias, Karina. Llegó de último momento. Bueno, Zulem, ¿quieres, por favor, nada más estar los anuncios? Sí, muchísimas gracias, Lupita. Pues bueno, agradecemos la presencia de toda Latinoamérica. Tenemos gente de Colombia, tenemos gente de Uruguay, Paraguay. También tenemos gente de aquí, de todo el país, Veracruz. Tenemos gente del Estado de México. Muchísimas gracias por acompañarnos. También tenemos gente de Estados Unidos. Muchísimas gracias por acompañarnos, colegas. Creo que hemos concluido. Nada más, yo te agradezco, un abrazo y pues muchísimas gracias de conocerte, de estar compartiendo esta experiencia contigo. Yo sé que nos vas a dejar un gran compromiso, le dejas un gran compromiso, pero vamos a estar en contacto. Claro que sí, y estamos pendientes, no se me olviden. Bueno, muy bien, muchas gracias, María Guadalupe. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias y hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches, doctora.